Y vamos al capítulo 4, versículo 36. Entonces todos quedaron asombrados y hablando entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? Más bien los que estaban alrededor, oyendo que nuestro Jesús habló con tanta autoridad, diciéndole al demonio que se fuera, se asombraron. Dice, entonces todos quedaron asombrados y hablando entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? Estaban bien asombrados de cómo Jesús con pura autoridad habló. ¿Qué palabra dijo Jesús que los asombró? Callen y salgan de él. ¿Qué tenía de asombroso esa palabra? Fue asombroso porque Jesús no solo ora o profetiza como los fariseos, los sacerdotes y los maestros de la ley, porque los fariseos y sacerdotes solo oraban a Dios, porque solo Dios tenía la autoridad sobre los demonios. Pero ¿qué hizo Jesús? Vamos al capítulo 4, versículo 36. Porque con autoridad y poder ordena a los espíritus inmundos y salen. ¿Quién es este hombre Jesús que tiene autoridad como Dios mismo? ¿Quién puede dar órdenes que puede dar órdenes a los espíritus inmundos? Están asombrados. ¿Quién era él que podía mandar a los espíritus inmundos? Como Jesús recibió autoridad de su Padre sobre los demonios, no necesitaba orar, ni pedir, ni que liberar al endemoniado. Él mismo simplemente dio órdenes a los demonios, ordenándolos que se fueran. Más bien está diciendo, aquí dice que él tenía la autoridad, no tuvo que ir al Padre y pedirle a Dios hacer el milagro. Él mismo con la autoridad que él tiene, él podía hacerlo. La autoridad no se ejerce orando a Dios y dejándole los resultados a él. Más bien, Dios, tú sana a este. Sina no es como Jesús sanó a los enfermos y obró sus obras milagrosas y profetizando, sino dando órdenes a lo que está bajo nuestras autoridades en acción 100% de rey. Ahora recuerden las promesas especiales que hizo Jesús en Juan 14:12. Vamos a leer esto otra vez. Recuerden las promesas especiales que Jesús dijo en Juan 14:12. Muy importante. De cierto os digo, cuando el Señor nos repite de cierto, está diciendo, créenmelo, pero de verdad créenmelo. El que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Y hay un mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Es decir, que no va a estar aquí para hacerlo. Nos lo dejó a nosotros. Nos dejó la autoridad. Entonces, en las escrituras nos está enseñando cómo ejercerla, cómo hacerlo. Para expulsar el demonio, Jesús usó una acción puramente de rey, una orden dada al demonio que estaba bajo su autoridad. No hubo ninguna acción sacerdotal dirigida a Dios, no hubo ninguna acción profética dirigida al hombre. Harás lo mismo al reprender demonios. De la misma manera, hablarle al demonio, vete. Nosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vete. En el nombre de Jesús, vete. Ahora bien, ¿cómo lidió Jesús en una enfermedad puramente física, sin la intervención de ningún demonio? Veamos. En Lucas 4:38, Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón. Estamos hablando de Pedro, Simón Pedro. La suegra de Simón Pedro tenía mucha fiebre, una enfermedad puramente física, sin ningún demonio. Y le pidieron a Jesús que le ayudara. Pidieron a nuestro Señor Jesús que sanara a la suegra de Simón Pedro. Lucas 4:39, entonces se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, tal como reprendió antes el demonio en la sinagoga, usando autoridad. Toda la autoridad, el demonio la dejó. Jesús simplemente oró a Dios y dejó los resultados en sus manos. No fue al Padre y dijo, Señor, está la suegra de Simón Pedro, ahí te dejo la enfermedad. No, no hizo eso. Proclamo sanidad sobre la suegra de Simón Pedro. Declaró, afirmó sanidad. No, no hubo ninguna expresión profética dirigida a ella. Alguna acción sacerdotal como orar o cantar primero al Padre. No tuvieron un cántico, le diré, una alabanza. Nada, nada de eso.
Dijo Jesús, Padre, reprendemos esta fiebre. No, no se dirigió al Padre. Cuando ya uno dice Padre, uno se está dirigiendo a nuestro Dios. Cuando yo oro y quiero orarle a Dios, lo primero que digo, Padre que estás en los cielos, para que esa es mi llamada, mi número para cuando uno oro, Padre. Es decir, que esa vema de esas a Dios y eso no lo usó el Señor. Dijo Jesús, amén. No, yo no, en la Biblia y en las Escrituras nos dice que que dijo amén, antes o después o durante, ninguno. ¿Hay algunas ataduras o desataduras? ¿Desató o algo? No. No, fue una acción puro de rey dirigido a la fiebre. Le habló a la fiebre, fiebre, vete. La fiebre se fue. Lucas 4:39. Entonces se inclinó sobre ella, reprendió a la fiebre. ¿Qué es reprender? Es lo mismo que hizo con el demonio. Lo reprendió. Vete. Estaba Jesús usando aquí el don de sanidad, carisma. Veamos. Vemos que Jesús reprendió la fiebre exactamente como había reprendido al demonio en la sinagoga antes, de donde usó autoridad. Es la misma palabra reprender en el texto griego. Si usamos una Biblia griega y buscamos los dos versículos de la sinagoga, de la acción que tomó Jesús y la acción que tomó aquí con la suegra de Simón Pedro, podemos ver que usó la misma palabra que se refiere a reprender. Es la misma palabra que usó. Recordemos lo que Jesús hizo antes en la sinagoga. En Lucas 4:35, pero Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces todos se asombraron, porque con autoridad y poder ordena a los espíritus inmundos y salen. Estaban bien asombrados de por qué le hicieron caso los espíritus inmundos. Con autoridad pudo reprender, usó su autoridad y reprendió. Al administrar a la suegra de Pedro, Simón Pedro, Jesús usó la misma acción de reprender, no cambió de método, usó lo mismo. Lucas 4:39, entonces se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y esto la dejó. Quiere decir que dijo, fiebre, sal de él, de ella. Lo reprendió, le dio órdenes que se fuera y se fue. Por tanto, Jesús no estaba usando aquí el don de sanidad, sino más bien la autoridad sobre las enfermedades físicas para reprender directamente la fiebre y sanar a la suegra de Simón Pedro. Por lo tanto, la autoridad y el don de sanidad no son lo mismo. ¿Dónde se menciona el don de sanidad en el Nuevo Testamento? Se menciona en Primera de Corintios 12 como uno de los 9 dones del Espíritu Santo que vinieron en Pentecostés. Cuando se menciona la primera vez el don de sanidad, cuando también se anunciaron los otros dones. En total fueron 9 dones que el Espíritu da, pero esos no se dieron hasta el día del Pentecostés. Se menciona en Primero de Corintios. Entonces, cuando estuvo disponible por primera vez en el don de sanidad, ¿qué vino primero? ¿El don de sanidad o la autoridad sobre las enfermedades?
Por lo tanto, la autoridad es muy diferente y distinta del don de sanidad. Son muy distintas porque la autoridad el Señor ya lo estaba, Él lo estaba utilizando. El Señor Jesús se fue al cielo, vino el día de Pentecostés y ahí fue donde vino el Espíritu Santo y los dones. El Padre le había dado a Jesús autoridad sobre los demonios y las enfermedades físicas, para que él pudiera dar órdenes a ambos. Aunque los demonios y las enfermedades físicas son diferentes entre sí en naturaleza, la autoridad no se ejerce orando a Dios y luego dejándole los resultados a él, ni profetizando al enfermo o al endemoniado, sino dando órdenes directas a aquellas entidades bajo nuestra autoridad. Ahora, ¿recuerdas lo que Jesús prometió en Juan 14:12? Sanar a los enfermos tal como lo hizo Jesús. Entonces, porque si el Señor nos ha dado autoridad sobre las enfermedades y demonios, ministramos a los enfermos en las siguientes maneras. Padre, te ordeno que sanes. Tomo autoridad sobre esta enfermedad. Te autorizo que sanes. Proclamo que estés sanado. Declaro que estés sano. Afirmo que estés sano. Te libero en el nombre de Jesús. Sé sano. Amén. Aleluya. Aleluya. Sé sano. Sé sano. Aleluya. Aleluya. Cuando tratamos con entidades bajo nuestra autoridad, no se permiten acciones sacerdociales, ni se permiten acciones proféticas. Solo acciones del rey, órdenes. Cuando uno va a ministrar en una enfermedad o en un endemoniado, se le da órdenes porque está bajo nuestra autoridad. Dice, ¿pero por qué? Porque Jesús vive en nosotros. Y Jesús tenía esa autoridad. Y mientras nuestro Jesús está en nosotros vía el Espíritu Santo, nosotros tenemos esa autoridad y ese poder. Y veremos que las enfermedades y los demonios están bajo nuestra autoridad cuando estéis proclamando el reino de Dios. Otra vez, ir a predicar el Evangelio y sana y libera. Quiere decir que cuando uno va a ir a dar el Evangelio, hay veces que tenemos que sanar a los enfermos para que vean el verdadero Dios, a liberar al cautivo, hermano, porque también esas enfermedades llegan por ser cautivo por el enemigo. Un adelanto rápido. Lucas 9:1. Entonces Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí Lucas nos dice que nuestro Señor Jesús les dio poder y autoridad a los discípulos. Los 12 eran los discípulos, para que pudieran expulsar los demonios, igual como él lo hizo en la sinagoga, y sanar, igual como sanó la suegra de Simón Pedro. Y los envió a predicar. Quiere decir que si vamos a ir a predicar, Dios se va a manifestar, porque estamos haciendo su trabajo, el trabajo que Él nos manda. Es un mandato, hermanos. No olvidemos. eh, Esto no es su gestión, este es un mandato que Dios nos dio. Ir a predicar el Evangelio y sanar a los enfermos.